cantos y los cantos de una manera muy propicia para decirnos que por encima de la epidemia y más allá de las condiciones actuales, Dios tiene el control. Esto es precisamente lo que ha generado una gran crisis, más que la pandemia, ha generado una crisis de temor, donde la gran mayoría de personas en nuestro planeta están abrazando vivir bajo esa esclavitud que buscar la libertad que es en el Señor. Y es que las crisis nos impactan de una manera repentina. No podemos evitar que éstas lleguen, porque no está fuera de nuestra capacidad. Pero lo que sí está dentro de ese contexto donde Dios nos ha dado la libertad de elección, podremos contrarrestar una gran cantidad de condiciones como resultado de escudriñar y conocer la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 27, hay una narrativa, una historia que a mí siempre me ha impactado desde el día que leí por vez primera la Biblia. Es una historia tan impactante, profunda, clara, que quizás si fuera llevada a las películas, generaría una gran cantidad de aceptación por los efectos que pudieran los capacitadores en este contexto para ubicar y colocar tormentas, rayos, condiciones críticas, sería tan impactante. ¿Y por qué? Porque reflejar la vida, plasmar la vida, contar la vida, que es la historia más gloriosa que pudiésemos nosotros descubrir y aún, ¿por qué no?, plasmarla en una cinta que nos pudiera reflejar la realidad. Podemos darnos cuenta que la vida no es todo lo que nosotros quisiéramos. Los diferentes escenarios donde transitamos siempre son conflictivos. A veces Dios nos lleva en su maravillosa oportunidad de victoria en victoria, donde respuestas a nuestra oración, a nuestra búsqueda, se convierten en impactantes intervenciones divinas con un alto grado de efectividad que cantamos y en ocasiones danzamos como resultado de obtener esas bendiciones. Pero en ocasiones también atravesaremos el valle del dolor, el valle de confusión y, ¿por qué no?, en ocasiones también un momento donde no sabemos qué hacer. Y esto es precisamente lo que necesito compartirte, puesto que tu entorno, mi entorno, hoy se está convirtiendo en un escenario nunca antes visto por esta generación. Los acontecimientos que se están suscitando a lo largo de la vida política, social, financiera y aún en cuestiones de salud, están involucrando una gran cantidad de contrastes donde aún no se define qué será o cómo hacer el siguiente paso. Y esto en algunos va a generar ansiedad, temor, desesperación. Muchos de ellos van a tener un enorme conflicto. Pero la Biblia nos dice el final desde el principio. No podemos ignorar que los acontecimientos en ocasiones son demasiado desgastantes, que generan una gran cantidad de estrés, nos desgastan y los estragos en ocasiones superan nuestras capacidades físicas, financieras o de seguridad que tenemos. Pero si tú y yo tenemos la palabra de Dios, entonces el manual del maestro nos dice cómo debemos accionar, qué acciones debemos realizar y sobre todo mantener nuestra firme confianza. Acompáñame por favor al libro de los Hechos, capítulo 27, verso 18 al 20. Permíteme leerlo en voz alta, por favor. Si tú deseas ponerte de pie en casa y leerlo en voz alta, como tú gustes. Esto es importante para no darle a nuestro cuerpo la facilidad de sentirse tan descansado y después perder el interés. Mira,
Algo que me aconteció mientras estamos así. En diciembre del año pasado tuve una situación crítica, muy crítica de enfermedad, donde mi cabeza creció como ah, un balón de básquetbol. Muy crítica, mis ojos, todo se deformó y eso me limitó el poder asistir a la iglesia. Por días me limitó, incluso me perdí la gran cena de Navidad. Pero ¿qué sucedió? Al quedarme en casa solo, y todos estaban en la iglesia, y mis hijas, pues, papá, ¿lo puedes ver vía internet? Acierto. Cuando inició el servicio, yo me hice partícipe directo, es decir, me puse de pie, retiré todos los distractores, enfoqué toda mi atención en lo que se estaba haciendo, aplaudiendo, como si estuviera físicamente presente ahí. Y eso le dio a mi espíritu, a mi alma, a mi mente, a mi corazón la certeza que no había en ese instante una diferencia de lugar, sino era la disposición de participar. Por eso te invito, que no quedes ajeno, sino haz de cuenta que estás físicamente presente y esto te convertirá en actor directo de lo que estamos haciendo. Bien, acompáñame, verso 18 en adelante. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar significa ir retirando todo el peso de la nave. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Toma tu lugar, por favor. Lucas, ¿cómo me impacta la narrativa de Lucas? Cuando ves el evangelio de él, el libro de los Hechos, qué importante es que alguien se prepare como en esta condición para hacer una narrativa de tal manera que el Espíritu Santo utilizó todo su antecedente académico para poder plasmar de una manera tan amplia, contundente, con una enorme cantidad de detalles para decirnos el porqué de este capítulo. Y nos damos cuenta que Dios había dado promesas, había revelado el propósito acerca de qué iría a hacer con la vida de Pablo. De esta manera, cuando las circunstancias adversas confrontan, la tendencia es pensar que Dios se ha olvidado, que Dios ha quedado atrás. Pero debo reiterarte una y otra vez que nuestro Dios es un Padre amoroso que nunca retira ni su vista ni sus brazos de amor para aquellos que son de Él. Así que Pablo, enfrentando al igual que sus amigos, y ese es otro tema que tan grato es cuando tienes amigos que pueden estar contigo en las tormentas como en las victorias, que pueden ser aquellos que te sostienen cuando las fuerzas se acaban y aquellos que están contigo por encima de todas las cosas. Así que tenemos entonces una descripción muy detallada de un viaje que involucraba la promesa de Dios, el propósito de Dios, y cuando las circunstancias empiezan a tener un color distinto, es como decir la anticipación de la tormenta. No sé si a ti te ha sucedido o te has dado cuenta que antes de entrar en una crisis, antes de enfrentar un momento duro, antes de llegar al tiempo donde la tormenta se convierte en una tempestad, hay destellos de que las cosas no van bien. Tienes oportunidad de ir analizando precisamente cuando las cosas empiezan a adquirir una dirección distinta, cuando hay oposición al avance de lo que tú pretendes, y esto se convierte en una advertencia. Por lo general, cuando nosotros vamos en el vehículo y repentinamente el semáforo cambia a esa luz ámbar o amarilla, por lo general nosotros aceleramos para cruzar. Esa luz significa una señal de advertencia. Y es así precisamente cuando hay ciertos momentos que están anticipándose como preparando el escenario para lo que viene.
debemos darnos cuenta que estamos a punto de entrar en una situación difícil. Dios nos da la oportunidad de que nuestra capacidad de comprensión pueda analizar o darse cuenta que si hay limitantes u obstáculos a tus proyectos, a tu avance, a tu progreso espiritual, a tu relación con Dios o al ámbito laboral donde tú te desenvuelves, si hay estos ciertos obstáculos, no es por falta de oración, no es por falta de fe. En ocasiones esto, perdón, va a trascender y necesitas estar preparado para aquello que va a impactarnos de una manera tan contundente. Así que este capítulo habla de la soberanía de Dios. Habla de la capacidad de poder y cómo Dios puede cambiar la adversidad en bendición. Cómo Dios puede propiciar que una prueba se convierta en una gloriosa aprobación donde podamos crecer para darle gloria a su nombre. Hace unos momentos cantábamos acerca de Dios tiene el control. Y a veces solo se convierte en un canto, porque las circunstancias deben decirnos que por encima de lo que vivimos, sigue Dios teniendo en su mano el control de todas las cosas. Bien, dice aquí que ellos habían estado ya enfrentando una tormenta. ¿Y qué clase de tormenta? Habían pasado 14 días y 14 noches donde no solo la tormenta se había incrementado de tal manera que ponía en riesgo la vida de los ocupantes o de los que viajaban ahí, el riesgo de la misma nave, y aún estaba en crisis puesto que no habían comido en esos días. No había sol, no había estrellas, todo era una oscuridad total, y es ahí donde entonces empezamos que la crisis nos impacta. Muchas personas esperan y dicen, ¿cómo quisiera que fuera ya de día? Porque no quieren atravesar el momento de noche. Y cuando llega el momento del día, ¿cómo quisiera que fuera ya la noche? Es decir, ¿por qué? Porque su angustia, su necesidad, no saben cómo manejar esa área de crisis en su vida espiritual o emocional. Hay un principio que es vital e imprescindible. Pablo, ¿por qué llegó a ese punto donde la tormenta los impactó? ¿Por su falta de fe? ¿Porque estaban en desacuerdo con la voluntad de Dios? ¿O porque el diablo era superior y había llegado al punto de dominar para ahogarlos? Y es justo ahí donde necesitamos aprender algo vital. Ninguna circunstancia, ninguna condición que nos alcance a ti y a mí está fuera del conocimiento de la voluntad de Dios. Escucha bien eso. El momento donde tú te encuentres puede ser derivado a veces de nuestros errores, de nuestra falta de administración, de no escuchar la voz de Dios, de equivocarnos, que anticipadamente teníamos probabilidades de mejores decisiones y nos inclinamos por la cual hoy estamos en esta situación, sí. Pero independientemente de esta condición, donde estás ubicado, en el lugar donde estás parado, Dios ha permitido que esta circunstancia nos alcance. Ese es un principio que tienes que recordar. Cuando aquellos 3 jóvenes hebreos fueron lanzados a aquel horno de fuego, recordarás, ellos tenían la certeza que sin importar cuál fuera el resultado, Dios tenía el control. Ellos no empezaron a negar, a quejarse o empezar ese canto de desconfianza, decir, ¿dónde estás, Dios? No. Cuando tú y yo comprendemos que a quien servimos y pertenecemos tiene el control, Dios puede permitir que ciertos eventos nos alcancen. No es porque no tienes fe.
Porque a veces nos convertimos en jueces dentro de la congregación de los hermanos y decimos, ay hermano, pues que no tienes fe, levántate y vamos. No, no podemos etiquetar. Dios está tratando con cada uno en lo individual. Cada uno está atravesando su propia carrera, su propia prueba, y es muy distinta la una de la otra. Pero el propósito de Dios es que aprendamos que por encima de la adversidad, Dios tiene el control. Recuerda eso. La soberanía de Dios determina el final de nuestra vida. Las circunstancias no colocan las reglas. Las circunstancias son el medio que Dios va a utilizar para que nosotros veamos su gloria, majestad y poder, para que nuestra fe pueda desenvolverse a otro nivel del cual hemos estado estáticos. Y Dios espera que nosotros nos remontemos cada día a una altura superior. Así que el primer principio que debes guardar es: nada de lo que viene a nuestra vida está fuera del conocimiento de la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios lo ha permitido que llegue a nuestra vida. A veces Dios nos da la oportunidad de orar y propiciar anticipadamente que acontecimientos se desvanezcan, no nos impacten. Pero habrá momentos en que Dios permita que vengan y nos impacten de esa manera. Estos 3 jóvenes hebreos no solamente fueron impactados, fueron llevados más allá. Fueron lanzados dentro del horno de fuego. Así que no te desgastes pensando que hice mal. Yo me acuerdo cuando de recién nos convertimos al evangelio, había una hermana que era de esas inolvidables. Era ruda, impositiva, farisea, y nos amaba tanto que siempre nos colocaba que habíamos hecho mal. Ella era un regalo del Señor para aprender paciencia con ella. Y cada vez que pasabas por un momento difícil, si no traías ya dinero, si te dolía la cabeza, si había pasado un accidente, su frase favorita de ella era: ¿qué le hiciste a Dios? Arrepiéntete. Algo le hiciste a Dios, por eso las cosas te suceden. Y al principio, que uno no conoce a Dios como hoy lo haces, y anda uno ahí haciendo un análisis: qué dije, qué no dije, y andas haciendo ahí todo lo que sea necesario por tratar de encontrar la respuesta. Pero conforme vas creciendo y madurando en el Señor, te das cuenta entonces que esa es una postura contradictoria y ajena a la verdad de Dios. Lo que tenemos que aprender es que si Dios ha permitido una crisis en la que estás involucrado, es porque a Él le ha placido, directa o indirectamente, en su voluntad perfecta o en su voluntad permisiva, que tú estés dentro de ese contexto. Así que no te desgastes si el enemigo es más fuerte que tú, si el diablo tiene el poder. No, creo que darle al enemigo esta posición será tomarlo demasiado en cuenta. No vivimos supeditados a las acciones del enemigo. Vivimos supeditados a la voluntad, al amor, al cuidado y a la gracia de nuestro Dios. Nosotros vivimos una relación amorosa. Tenemos una relación con el Padre Celestial, como una relación entre un padre y sus hijos. No somos esclavos, no somos ajenos, somos de Él. Y por lo tanto eso nos debe permitir tener la certeza que un padre responsable, que un padre amoroso, jamás trataría de que sus hijos vivieran tiempos tan críticos, deplorables y estuvieran en bancarrota. Un padre responsable, un padre amoroso, en algunas ocasiones se abstendrá de accionar en un momento dado para que sus hijos tengan que aprender lecciones cuando pasan por esos momentos. Así es. Así que no te desgastes pensando qué hiciste para llegar a esa situación. Si ya estás en ella, ahora ¿qué hay que hacer? A veces estamos ahí en esa crisis porque me equivoqué, porque no tomé la decisión apropiada. Y hay algo, maridos, que tengo que mencionar porque es verdad. Uno de los grandes problemas, y los míos especialmente, los más graves de ellos han sido cuando he tomado las decisiones al unísono.
Es decir, cuando no he escuchado el consejo de mi esposa, y esto ha generado una gran cantidad de conflictos. Cuando eres soltero, pues lo consultas con la almohada y gracias Dios. Pero cuando ya tienes otra posición, necesitas ese común acuerdo, porque los dos son uno. Y a veces los maridos entramos en crisis o en problemas y al rato, ay mujer, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le vas a hacer tú? Porque tú te metiste en ese lío. ¿Por qué? Porque no consultaste. Pero cuando consultamos y tomamos la decisión en conjunto, ambos responderemos para bien o para hacer frente a las circunstancias. Eso es importantísimo. Pablo se encontraba una vez más en una gran condición. A mí me impacta la vida de ese hombre. Desde el principio, en el libro de los Hechos capítulo 9, el Señor declaró que Saulo, en otras palabras, se convertiría en Pablo y él experimentaría en carne propia lo que era sufrir por causa del Evangelio. Y aquí hay algo que necesito recordarte. Lo que sembramos cosechamos. A veces decimos, bueno, ya me convertí, ya pasó todo y no va a suceder nada. No, déjame decirte que no. Saulo apedreó o permitió que fuera apedreado Esteban y lo apedrearon a Pablo. Saulo hizo sufrir a la iglesia, ahora él estaba sufriendo de igual manera. Este es un principio que nadie podemos negar y debemos tener cuidado. Así que siembra las mejores semillas para que tenga los mejores frutos. Siembra lo que Dios te da y vas a cosechar lo mejor de Dios en tu vida. Así que Pablo ahora se encuentra experimentando una vez más una gran condición difícil. Y es donde nos cuestionamos, Señor, en medio de esta situación saldrá algo bueno. En medio de lo que estoy viviendo, ¿realmente es compatible con tu propósito? ¿Dónde están tus promesas, Dios? Y en medio de esas circunstancias tratamos de convencer a Dios que no deberíamos estar en ese lugar, que no deberíamos estar viviendo los estragos como resultado de que Dios tiene un plan distinto, cuando no nos damos cuenta que Dios va a aprovechar cada momento para cumplir su plan y su propósito en nosotros. Dios lo va a cumplir. Y esos son los puntos que debemos tener nosotros muy claros. Estoy seguro que tú tienes promesas de Dios. Sé que Dios te ha escogido con un propósito específico. Y quizás ni el tiempo ni las circunstancias han mostrado con claridad cuándo, cómo y dónde. Pero si hay algo que tú y yo podemos tener por certeza, es que Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Dios no hace promesas para dejarlas en el olvido. Dios te da una promesa para que tengas fe, para que tengas certeza y para que sepas que Él lo va a hacer en su tiempo y su momento. Y eso a mí me ha sostenido por muchos años. Y cuando las tormentas más oscuras de mi vida han llegado, recuerdo lo que Dios dijo que haría conmigo y a través de mí, y eso me mantiene en medio de todo ese vendaval de circunstancias adversas. ¿Qué debemos hacer entonces en medio de esto? Si conocemos que Dios lo ha permitido, entonces debemos descansar en que Dios es soberano. Cantábamos, Dios tiene el control. Eso no significa que dejemos de hacer nuestras responsabilidades. Eso no significa que crucemos los brazos y digamos, bueno Dios, pues tú dijiste, yo lo hago. No. Aquí es donde entra un tema que es muy crucial dentro de la Biblia, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ambas cohabitan de tal manera que tenemos la necesidad de colocarlas juntas. Dios determina, pero Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte. Y vemos a estos hombres trabajando, echando todos los aparejos, retirando todo lo que representaba un peso para seguir adelante. Las crisis van a mostrar o lo peor de una persona o van a traer lo mejor de una persona. Nos va a mostrar de qué material estamos hechos. Eso es algo que
nuestra vida no es muy grato tener o escuchar. Había un canto hace muchos años que me impactó. Lo cantaba Frank González, su esposa Ginny, sus hijas, que decía que me es difícil entregarte mi voluntad porque va en contra de mi ser, rendirte todo lo que soy. Pero gracias por las pruebas, porque por ellas yo voy a crecer. Ese es un canto que en mi vida continúa todavía, a pesar de los años, lo sigo entonando. Porque ese será parte de tu proceso a lo largo de la vida. Nunca estaremos exentos de momentos difíciles. En ocasiones estas tempestades parecen en un instante aparecer y tratar de cambiar nuestro presente, alterar nuestra historia, desbaratarlo todo. Y cuando no tenemos este sustento, somos como esos barcos que no traen anclas, que simplemente son llevados por el viento a saber a dónde van a llegar. No podemos negar la furia, el impacto que a veces las crisis generan. Porque no solo es un desgaste físico, emocional, la familia se desgasta y a veces incluso nuestra fe empieza a disminuir como resultado de encontrarnos como estos hombres por 14 días, sin sol, sin luna ni estrellas, todo oscuro. Se pierde el apetito. Qué impactante será una tormenta de esta naturaleza cuando aparentemente no hay resultados. Cuando decimos, ¿y ahora qué? Esta epidemia que estamos viviendo, a Dios no le tomó por sorpresa. Y aunque es verdad, nos preguntamos y seguimos orando para que las personas abran su entendimiento y se den cuenta que hay un enemigo detrás de todo esto, el Deep State y muchas cosas involucradas. Oramos para que Dios trate con estas circunstancias y aún parece que no tenemos todas las respuestas. Dios sabe exactamente lo que está aconteciendo en nuestro entorno, en nuestro momento actual. Las circunstancias no van a determinar el final de la historia. Es cuando la voluntad de Dios así lo determine. Confiados debemos estar en que por encima de lo que sobrepasa nuestra capacidad de pensamiento, de actividad o de acciones, más allá de lo que el futuro desconocido pueda traer, el principio establecido es: Dios sigue teniendo en su control todas las cosas, vidas, voluntades, naciones, circunstancias. Y si hoy nos ha tocado enfrentar esta situación, es porque habrá un propósito más alto por el cual Dios ha permitido que esto acontezca. La iglesia necesita regresar una vez más a las sendas antiguas. La iglesia requiere regresar a la fe inicial, a volverse a Dios, dejar las fábulas, dejar los contextos donde es entretenimiento, cuando en realidad estamos viviendo tiempos donde la fe genuina será el único salvavidas que puede evitar que nos ahogamos. Qué tremendo. Cuando viajas en el avión siempre es todas las líneas aéreas y todos dicen lo mismo. Debajo de su asiento va a encontrar un chaleco salvavidas en caso de que pasemos por el agua y se lo pone de esta manera. Todos tienen, ¿no? Nunca pasas por el agua prácticamente, pero está ahí. A eso me refiero, está ahí. ¿Qué significa? Que en caso de, úsalo. Y para ti, para mí, muchos, en caso de, y ya están dentro de, su fe no se ha utilizado. La fe será la única ancla contundente que pueda mantenerte firme cuando las circunstancias adversas están tremendamente en contra.
¿Sí? Bien, hay algo que a mí me impacta y es el verso 23, si lo tienes ahí. Habían estado tanto tiempo, pero sorprendentemente Pablo declara estas palabras. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Fíjate bien, de quien soy y a quien sirvo. Justo cuando lo más crítico había impactado, cuando estamos más vulnerables que nunca, cuando estamos a punto de zozobrar, cuando estamos a punto de quiebra, es ahí donde el brazo amoroso de nuestro Dios se extiende para cobijar, fortalecer y traer consuelo y libertad. Dios conoce exactamente el momento justo, para entrar en el escenario. Recordarás cuando Pedro también estaba en la cárcel. ¿Qué hizo Pedro cuando la iglesia estaba orando por él? Él se quedó dormido. ¿Por qué no estaba, te reprendo, Satanás, y patadas? No, él aprendió algo que nosotros hemos perdido. Si él había llegado a la cárcel, era porque estaba dentro de la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios era que él estuviera ahí, por más que llorara, se iba a quedar ahí. Esto no significa conformarnos ni cruzar los brazos, no. Esto se llama madurez. Cuando puedes saber y conoces a tu Padre Celestial y sabes lo que Él quiere y lo que Él espera, entonces no rindes no solo el tiempo de lucha, sino completamente, incondicionalmente le dices, Señor, no como yo quiero, sino como tú quieres. Este es el punto. Vamos a confiar precisamente que a quien servimos y a quien pertenecemos no va a permitir que caigamos ni en el naufragio ni en el olvido. Dios no abandona a los que le sirven. Dios no abandona a los suyos. Por eso la frase que Pablo dice, del Dios de quien soy y a quien sirvo, en otras palabras, si yo le pertenezco a Dios, hay una reciprocidad. Dios me pertenece a mí. Fíjate bien. Y lo que le pertenece a Dios, no lo abandona. Lo ama, lo preserva, lo cuida hasta cumplir el propósito para el cual está ahí. Mira, cada mañana tú puedes ver el mundo, la naturaleza, y te das cuenta que Dios no abandonó la creación. Dios sigue teniendo un cuidado día tras día para llevar a millones y millones de personas, aún creyentes y no creyentes, a tener oportunidades y una calidad de vida. Pablo dice dos verdades que necesitamos estar seguros si realmente tú y yo las tenemos. ¿Le pertenezco a Dios o me pertenezco a mí mismo? Porque cuando le entregamos nuestra vida al Señor y nos dio la libertad de elección, entonces vino la mayor decisión de nuestra vida: o hacer lo que quiero o hacer lo que Dios quiere. Así que el propósito de Dios se va a cumplir cuando tú y yo podamos solventar estas dos interrogantes. ¿Soy del Señor o simpatizo con Él? ¿Le pertenezco o vivo como quiero? Fíjate. Pablo, en tan pocas palabras, coloca un enorme arsenal de elementos para que nosotros seamos enriquecidos. Y la otra, ¿a quién sirvo? Es que servir a Dios es la consecuencia de ser de Él. Porque podemos servir a Dios pero no ser de Él. Y la prioridad es ser antes que hacer. Ese es el gran dilema que nosotros tenemos.
Porque hoy tenemos un evangelio que está sobreenfatizando las obras, las actividades sociales, el dar, el ir y hacer, cuando en realidad la prioridad del evangelio es el ser, es la nueva naturaleza, es el cambio de vida, es la transformación de nuestra conducta y pensamientos. Y entonces las buenas obras, como dice el libro de Efesios, serán el resultado, la evidencia de la nueva naturaleza que nosotros hoy disfrutamos. Pablo está impactando a los suyos en medio de la condición crítica. La tormenta no aminoró la esperanza de Pablo. Lucas sí, él coloca, perdimos toda esperanza, mira, y eso me agrada porque puedes verlo de una manera muy contundente. Déjame encontrarlo aquí. Bueno, si lo encuentras, aquí está, verso 20, donde dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Toda esperanza de salvarnos. Pero Pablo tenía algo que voy a mencionar, una calma en la calamidad, una paz en la adversidad. Pablo sabía que toda esa cantidad de lluvia, todo ese mar con toda su fuerza, con todo su poder para hundir ese barco, Pablo estaba consciente que si ellos se hundían, era que Dios así lo había determinado. No pierdas tu confianza, no pierdas tu esperanza. Esto no es para siempre, esto es temporal, recuérdalo. Nosotros estamos haciendo y el mundo nos está haciendo creer que esto es permanente, pero déjame decirte, no es así. Dios un día determinará que estas cosas van a cambiar. Un buen día Dios va a exhibir a todos estos hombres y mujeres perversos, y todo lo que hoy están tratando de colocar como una realidad será solo más, una vez más, la mentira y la fantasía que ellos crearon para mantener y manipular al mundo entero. Esto es lo que necesitamos darnos cuenta. Estamos atrapados en un tiempo donde no podemos cambiarlo, pero no podemos permitir que esas circunstancias cambien nuestra fe, agoten nuestra vida espiritual. Por el contrario, y es el tiempo de poder decir, Señor, te servimos, te pertenecemos y por lo tanto tú tienes el control de todas las cosas. Cuán importante es que nosotros hagamos esto. Y hay algo más que quiero resaltar antes de llevarte a otro punto. El Señor envió su ángel justo al tiempo requerido. Estos seres angelicales están en continua actividad. Quizás tú y yo no nos damos cuenta. Es más, es probable que han estado interviniendo a tu favor y aún ni siquiera podemos reconocerlos. Hace años estuve en Cuba y fuimos a otra isla que se llama Isla de la Juventud. 2 horas en barco, caminando ahí, pero en fin, cuando llegamos a esa isla, en una iglesia donde me tocó compartir, los hermanos me comentaron el siguiente testimonio. Las iglesias en Cuba no pueden abrir nuevos espacios para celebrar a Dios. Así que los lugares destinados para la iglesia no deben cerrarse. ¿Por qué? Porque si una iglesia cierra, nunca van a volver a abrirla. Así que hubo un conflicto por cuestiones financieras, que no podían ellos pagar la renta ni pagar la luz, no podían pagar los hermanos, y tuvieron que en un instante salir de ese lugar y dejar vacío. Pero oraban pidiendo a Dios que el Señor proveyera para que ese lugar no se cerrara. Los hermanos dejaron el lugar y se empezaron a congregar en la iglesia donde yo estuve, orando en todo tiempo. Y por fin, cuando reunieron dinero suficiente, volvieron a ir a buscar para pagar la renta. Y esta es la historia. Cuando dijeron,
venimos una vez más a ver cómo están nuestras finanzas, y la persona que los atendió dijo, ¿están al corriente? Y ellos sorprendidos porque los meses habían transcurrido. ¿Cómo estamos al corriente? Y sí, un hombre de su congregación vestido de blanco cada mes venía a pagar la renta de este lugar. Imagínate eso. Y ellos empezaron a preguntarse, ¿quién tenía en la congregación tanto dinero para ir a pagar cada mes? Y la otra, ¿quién vestía de blanco todo el tiempo? Pablo no era privativo de los ángeles. Dios sigue enviando a sus ángeles día o noche a nuestro favor. Tal vez tú y yo hemos sido bendecidos con una intervención que quizás aún físicamente han estado cara a cara con nosotros, pero no podemos identificarlos como tal, porque no te va a decir, soy un ángel del Señor. No. Pero Dios no conoce límites. Es un Dios creativo. Y Dios puede enviar ángeles a nuestro favor justo al tiempo y al momento en el que más crítica está la situación. Así que no desmayes. Lo que estamos viviendo es temporal. Otro punto que necesito colocar es esto. El Señor guardará nuestra vida hasta que se cumpla el propósito para el cual estamos aquí. Primero, Dios puede permitir que ciertos acontecimientos te alcancen. El segundo, que Dios va a preservarnos en medio de todas estas circunstancias hasta cumplir el propósito para el cual nos tiene aquí y ahora. Esta epidemia, si no has cumplido el propósito de Dios, no te va a llevar. Aunque te pongas donde te pongas. Mientras cumplas el propósito de Dios y estés en ese camino de obediencia y fidelidad, prácticamente eres inmortal, porque Dios no ha cumplido su propósito. Si caminamos en obediencia, en fidelidad, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y buscamos establecer su voluntad, Dios nos va a preservar de todas estas condiciones, porque no hemos logrado el propósito que Dios ha colocado para ti, para mí. Claro, debes ser prudente entre lo que estamos hablando, pero el punto es, nada ni nadie puede atentar contra tu vida hasta que ya hayas cumplido el propósito para el cual Dios te tiene sobre la faz de la tierra. Eso a mí me ha bendecido tanto. Cuando hemos pasado tiempos críticos, hemos estado en tiempos de riesgo, de peligro, una y otra vez digo, Señor, si no se ha cumplido el propósito, quiere decir que de esta nos vas a salvar. De esta nos vas a librar, de esta vamos a salir, porque tú sigues teniendo el control de todas las cosas. Amén, ¿no? Amén, gracias. Así que, otro punto, las condiciones que hoy vivimos son el laboratorio donde estamos experimentando día con día y donde vamos a aprender nuevas lecciones. Dios no permitió que esto aconteciera, o la crisis que tú estás viviendo, solo para entristecernos. Estamos justo en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios y en el proceso de Dios para nosotros. No fuimos llamados a permanecer en el mismo nivel, aunque algunos determinan quedarse ahí, pero estamos en vías de aprender nuevas lecciones. Nuestra fe no puede permanecer en esa misma condición que hace 50 años o hace 20 años. Nuestra fe debe ir como una escalera ascendiendo continuamente. Es un proceso formativo. Dios no va a cumplir su propósito si no colaboramos para llegar a Él. Dios no va a lograr ese propósito porque nosotros estamos frenando. ¿Cómo podremos enfrentar cosas más grandes si nuestra fe no ha sido desarrollada, nutrida para lograr en el ejercicio y en medio de la adversidad superar, esperar y confiar que Dios lo hará?
Dios no te va a llevar a un nivel más alto de servicio, de entrega, de revelación, porque tu fe no ha sido capaz de poderse desenvolver. Nosotros somos administradores y somos en este contexto administradores de la fe que tenemos. El propósito de Dios no es que en medio de esta crisis o en la circunstancia específica en la que estás sea para buscar tu deterioro, un dedo acusador o un palo para golpearnos. No, Dios nos ama, pero habrá momentos en que estas circunstancias serán el vehículo propicio para donde el amor, la gracia, nos lleven paso a paso a ese proceso formativo. El cristiano no puede permanecer en el mismo lugar de donde empezó. Podemos tener dos tipos de fe. La fe salvadora es aquella que cree que Jesús es el Señor y Salvador, y es la que nos permite reconocer que somos del Señor y caminamos con Él. Pero la otra fe es la que se ejercita para poder alcanzar y vivir todas las promesas de Dios. El servicio del creyente no se sustenta únicamente en la fe salvadora, sino en aquella fe a la cual Dios nos ha llamado para que Él pueda proveer día con día en la diversidad de retos lo que vamos a enfrentar. Caminemos con el Señor. Permitamos que Él cumpla su propósito. Y el punto final. Sí está haciendo un poco de calor aquí. Gracias. Gracias. El punto final es el siguiente. Todo tiene un tiempo. Recuerda, aprendí una lección hace muchos años. Todo es temporal, nada es para siempre. Es una de mis frases que has escuchado continuamente de mi parte. Nada es para siempre, todo es temporal. Y eso es donde nuestra fe se debe sustentar. Lo que hoy estamos viviendo, después de que hubiésemos aprendido para lo cual Dios ha permitido que estemos dentro de esta situación, el Señor nos va a sacar y nos va a llevar a libertad, a bendición y a victoria. Pero ese tiempo, como tú y yo no lo sabemos, debemos apegarnos entonces a que Dios en su soberanía determina el final. Una lección que he aprendido a lo largo de los años es la siguiente: las circunstancias actuales no determinan el resultado de mi fe. Las circunstancias actuales solo van a ser el medio para que mi fe pueda ser llevada y alcanzar las promesas de Dios. Justo es eso. Es donde Dios espera que tú y yo nos movamos. Por eso Pablo pudo decir: al Dios a quien sirvo, de quien soy. Y si tú y yo le pertenecemos a Dios, Él enviará su ángel, su presencia, su gracia y su amor para fortalecernos hasta que llegue el tiempo para que las cosas sucedan. Pablo no fue relevado de los conflictos cuando este ángel vino y anunció, pero eso le permitió entender que los procesos que vendrían, Dios seguiría teniendo el control para que las cosas llegaran al final que Dios ha prometido. Y si Dios tiene un propósito y una promesa para ti, no permitas ni que el enemigo, las circunstancias, la adversidad o tu propia mente dude acerca de esa relación de promesa y fidelidad. Dios, cuando promete, cumple. Colaboremos con el Señor. Las tormentas de la vida no las podemos evitar, ¿sabes? No sé si mañana se vuelve a presentar otra epidemia manipulable como esta. No sabemos si el día de mañana las cifras puedan ser diferentes. Pero de una cosa estoy seguro, que después de noviembre, si Dios permite, las cosas van a cambiar. ¿Y por qué lo digo de noviembre? Porque cuando una vez más el señor Trump esté en el segundo periodo de gobierno, todas estas condiciones van a salir a flote, a la luz,
como la peor mentira que este mundo trató de colocar sobre nosotros. Tenemos que decir las cosas como son. La gran mayoría de creyentes no ve, no observa, no estudia, no quiere saber de la realidad. Pero el creyente genuino debe entender que estamos ante una guerra continua espiritualmente, y esto es lo que está pasando. ¿Qué debemos hacer? El arma más poderosa que tenemos es orar y confiar en Dios. Si tú y yo hoy nos cansamos, ¿qué será de nuestros hijos y nuestros nietos? Si tú y yo no somos capaces de legarles el mejor ejemplo de cómo es mantenerse de pie ante la adversidad, jamás este mundo les enseñará cómo vivir de esa manera. Si tú y yo no les enseñamos quién es el Señor, qué dice su palabra, el mundo los va a atrapar y los va a llevar por otra senda para perderlos. Seamos entonces muy claros. El tiempo de tormentas no es nada grato. Va a demandar demasiado de nosotros. Va a requerir una fe inamovible. Y necesitará de una fe cada vez más sólida, como ese chaleco salvavidas, para que aun cuando ese barco pueda voltearse, no nos ahoguemos. Los salvavidas o los guardavidas en Estados Unidos, esos botes que se lanzan cuando barcos están en riesgo, ellos escuchan la palabra SOS o el aviso SOS. Bueno, déjame, ¿sabes qué significa la palabra SOS? Save our souls. Salven nuestra alma. Por eso la han estado cambiando. Midday. O han estado buscando la palabra auxilio. Pero la palabra original significaba salven nuestra alma. Cuando estos barcos escuchan esos gritos desesperados de auxilio, se lanzan en las peores condiciones de tormentas. Estos hombres fueron preparados para enfrentar las tormentas. Estos hombres decidieron voluntariamente prepararse para salvar a quienes ni siquiera aman, a quienes ni siquiera conocían, pero tenían un alto grado de compromiso para que cuando llegara el momento ellos pudieran ofrendar su propia vida. Eso es lo que somos tú y yo. Ese es el propósito del Señor. Y sabes, esos barcos tienen una característica. Cuando estos hombres y mujeres los enseñan cómo sortear la diversidad de riesgos y conflictos, es lo que hace el pastor, es lo que hace la iglesia, preparar a los hombres y mujeres creyentes para que enfrenten la vida en su diversidad de escenarios, con recursos, con elementos, con la práctica, con la fe. ¿Qué sucede? Estos barcos fueron diseñados para que en la peor tormenta, cuando el mar sube en sus olas de 20 metros o 30 metros, puede voltear estos barcos. Escucha bien lo que voy a decir. Cuando los voltea, esos barcos tienen esta característica. Los que están atrapados adentro cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El barco tiene la capacidad de volver a su posición original. Eso es fe. Que tú y yo podamos decir de igual manera, cuando las cosas son tan adversas, podamos decir, Señor, en tu tiempo. Pero la fe te va a mantener ante esa adversidad y por encima de todo sabiendo que Dios tiene el control. Así que te invito hoy para que no renuncies, para que podamos orar y entregarle primero nuestra vida a Dios y decirle, Señor, ayúdame a permanecer fiel. Ayúdame a permanecer firme, Señor. Vamos a ponernos de pie y después oraremos por las circunstancias que estamos enfrentando. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos ahí donde estás.
Dios ha enviado y te ha enviado todo cuanto necesitas para seguir adelante. Padre, esas tormentas que para nosotros parecen imposibles de solventar, tú forjas a la gran mayoría de tus hijos en medio de tormentas y de adversidades. Nuestro carácter se va puliendo en la medida en que estas circunstancias se están conjugando en nuestra contra, impactándonos de tal manera, Señor, que demandan demasiado de nosotros. Pero estamos conscientes que tu amor, Señor, es la fuerza poderosa para sostenernos en medio del tiempo difícil. Señor, gracias por mostrarnos una vez más que no estamos fuera de tus pensamientos, que conoces perfectamente el momento, el tiempo, el peso, la circunstancia de la adversidad que confrontamos, y que aún, Señor, enviarás, si es necesario, ángeles para mostrarnos, para revelarnos que tú tienes el control, Señor. Ayúdanos a caminar firmes en la fe, a seguir declarando como Pablo: al Dios a quien sirvo y pertenezco, y de quien procede nuestra ayuda, a Él servimos con toda la fuerza de nuestro corazón. Padre, gracias por esta certeza, gracias por esta seguridad, que no estamos abandonados ni a la deriva, que estas circunstancias no serán las que eliminen nuestra vida física, solo serán entonces el medio para mostrarnos una vez más tu gloria, tu poder, tu provisión, tu maravilloso cuidado para seguir adelante. Gracias, Señor. Lo que yo soy